Hola, buenas. La sesión de hoy, la videoconferencia, la clase o lo que sea esto, pues va a ir de la Guerra Fría Intermedia. Vamos a intentar entender qué pasó durante la administración Kennedy y durante el gobierno de Khrushchev y un poquito de Brezhnev, ¿no? Y son los años en los que se jugó un poquito con fuego, entre el 61 y el 68. También se puede definir como la Guerra Fría Intermedia, es otra forma de definirlo. Entonces, antes de empezar, bueno, vamos a empezar por la administración norteamericana, la administración Kennedy. Kennedy es uno de los presidentes más conocidos de la historia de Estados Unidos, ¿vale? Vivió rápido y peligrosamente, y es presidente de Estados Unidos desde el 61 hasta el 63. Es un presidente absolutamente famosísimo y su administración, su gobierno fue conocido como Camelot, que si sabéis un poco la leyenda es la corte del rey Arturo. Nunca hubo un presidente que empezara con tanta fuerza, con tanta fama, con el favor de tantas personas famosas. Bueno, quizás con Obama, que es un poco que sigue su estela. Entonces, para entender un poco la presidencia Kennedy, tenemos que ir hasta las elecciones del 60, donde se retira el héroe de guerra Eisenhower, se retira haciendo su famoso discurso sobre el complejo militar industrial, y los dos candidatos son Richard Nixon, republicano, y John Fitzgerald Kennedy, demócrata. Ambos son muy diferentes. Nixon tiene un estilo paradójicamente más proletario, más brusco, y Kennedy es el hijo de una familia riquísima. Los Kennedy, que se habían hecho ricos después del final de la prohibición del alcohol. Y su padre, Joseph Kennedy, había sido embajador en Londres. Él tenía una biografía, supuestamente había sido héroe en la Guerra del Pacífico, y era un candidato mucho más joven y telegénico, sabía muy bien hablar en público, además de católico, que su rival. Aquí tenemos una imagen que se hizo famosa de Kennedy en la Guerra del Pacífico, está aquí a la derecha, en la patrullera. Aquí otra imagen icónica del mismo. Entonces, Kennedy tuvo el famoso o el dudoso honor de ser la única lancha que se estrelló contra un destructor japonés en el Pacífico. Aún así, se escribieron un libro, era un héroe de guerra, condecorado, y se presenta a las elecciones. Y bueno, las elecciones están disputadas porque Richard Nixon había sido vicepresidente con Eisenhower, había estado en el Comité de Actividades Antiamericanas, era un personaje muy relevante, pero carecía del carisma de Kennedy, y parece ser que en el debate, aunque aquí hay rumores e historias de la manipulación de su padre, en el debate John Fitzgerald Kennedy pues le ganó y consiguió ganar las elecciones, que aquí se ven bien en el mapa, que en los estados más populosos, que daban más compromisarios, pues el Partido Demócrata obtuvo la mayoría, aunque en voto popular ganó por muy poquito. Entonces, una vez llegado al poder, pues bueno, fue algo aire fresco, como he comentado, la intelectualidad, los intelectuales, Hollywood, estaban todos a favor. Además, Kennedy, John Fitzgerald tenía una esposa glamurosa, Jacqueline. Pero en la otra parte, en la administración Kennedy tenía muy poquita experiencia, llegan al poder, como diríamos, sin vírgenes, y luego la vida de los Kennedy era bastante menos glamurosa de lo que parecía en los medios de comunicación. De hecho, la familia Kennedy era una familia bastante disfuncional. Bueno, ahí tenéis está Jacqueline, ¿no? Era el símbolo del glamour, de la elegancia. Fue una de las primeras damas que empezó a jugar en política de forma activa, quizás con Eleanor Roosevelt. Y aquí tenemos a Kennedy rodeado de una de sus amantes, Marilyn Monroe. ¿Vale? Kennedy era una persona muy popular y hay un famoso vídeo donde ella le canta cumpleaños feliz. Pues Kennedy, como he comentado, tenía el apoyo de la clase intelectual y de Hollywood, de la costa oeste. Entonces, nada más llegar, Kennedy se encuentra con la crisis de Berlín, la segunda. La primera, si os acordáis, es cuando en el 48 los rusos rodean la ciudad. Aquí no se llega al mismo nivel, pero hay una crisis. Entonces Kennedy acude a la ciudad, muestra su apoyo, pronuncia su famosa frase, lo siento, no es alemán, ich bin ein Berliner, ¿no? Que es yo soy berlinés, aunque según los chistes decían que yo soy una berlinesa, una especie de rosquilla, pero bueno, eso no importa, porque Kennedy acudió a la ciudad, mostró su apoyo, y en estos momentos la Unión Soviética en Berlín empezó a construir, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana comenzó a construir el muro de Berlín, que se convirtió en uno de los iconos. Bueno, aquí está Kennedy, bueno, el chiste de la rosquilla, pues su llegada a la capital significaba el apoyo de Estados Unidos y le dio mucha fama en la ciudad, ¿vale? Y aquí están construyendo el muro. El muro fue un éxito propagandístico para los países capitalistas porque, claro, si supuestamente la Unión Soviética y el comunismo era un paraíso, porque los obreros se querían ir. Entonces el muro se construyó en estos momentos y se convirtió en una de las imágenes de Berlín hasta que se derrulló. Esta imagen también es icónica, un guardia de la RDA, ¿no? Que da un salto antes de que cierren el muro, ¿vale? Y el muro se construyó rapidísimamente y dividió Berlín en dos. Bueno, después de esta primera crisis, que más que una crisis como la primera fue un aumento de tensión, pues llegó un poco la segunda. Bueno, aquí está una fotografía del muro que los turistas se sacan.
que es el tema de Cuba. Cuba es una isla que está cerquita de Estados Unidos y que en el 59 unos revolucionarios jóvenes, carismáticos, bastante alineados a la izquierda, pero no necesariamente comunistas, está Fidel Castro y Che Guevara, pues toman el poder. Y entonces los exiliados cubanos organizaron un desembarco en la isla para retomar el poder, y ese desembarco en la isla, organizado por exiliados cubanos, gente que había sido exiliada por Fidel Castro y Che Guevara, pues desembarcaron en la bahía de Cochinos. Entonces, este desembarco tuvo el apoyo de la CIA, y el presidente Kennedy, que acaba de llegar al poder con poca experiencia, lo consintió. Fue una pifia porque fueron derrotados y supuso un éxito propagandístico para el régimen cubano, que además, viendo la situación, se acercó más a la Unión Soviética. Después de este incidente, pues se acercaron a la Unión Soviética y la Unión Soviética, liderada por Khrushchev, trasladó misiles nucleares a la isla. Entonces, esto fue descubierto por los aviones espías norteamericanos, los U-2, y el presidente apareció en televisión diciendo que la seguridad de Estados Unidos estaba en peligro y que iban a tomar las medidas necesarias para evitar la instalación de esos misiles. Entonces esto se conoce como la crisis de los misiles y fue uno de los puntos claves de la Guerra Fría, donde la guerra nuclear realmente fue una posibilidad. No fue solamente postureo, no fueron bravatas, sino que la guerra nuclear estuvo a punto. Bueno, ahí está el avión U-2, que eran aviones espías. Los americanos no tenían satélites como el Sputnik, pero estos aviones eran muy efectivos y podían sacar fotos bastante precisas sobre el terreno. Ahí las tenéis, estas fotos que ahora son públicas, ¿no? Y entonces se veían los misiles que estaban siendo trasladados. Para entender el problema de los misiles es que la Unión Soviética tenía pocos misiles intercontinentales. Tenía muy poquitos misiles capaces de alcanzar desde la Unión Soviética a Estados Unidos. Pero desde la isla de Cuba podían alcanzar los Estados Unidos de forma muy rápida, además, misiles de alcance medio. Con lo cual, si instalaban misiles en Cuba, ¿vale?, toda la costa oeste y este de los Estados Unidos estaba en peligro. Bueno, al presidente Kennedy creó un gabinete de crisis y había varias opciones sobre la mesa. Una de ellas era el bombardeo, otra era la invasión de la isla, otra era dejarlo pasar. Si lo hubiera dejado pasar, su administración estaba acabada, porque Kennedy había llegado al poder como un furibundo anticomunista y lo de ceder no era bien visto. Por otra parte, si bombardeaba la isla o la invadía, además de que habría bajas, probablemente hubiera causado la Tercera Guerra Mundial, porque los soviéticos hubieran invadido Berlín y se hubiera activado todo el conflicto. Entonces, la solución que se adoptó fue desplegar la flota, bloquear la isla, ¿vale?, el embargo, e impedir que llegara cualquier tipo de barco desde la Unión Soviética. Entonces, durante 13 días, la famosa crisis de los misiles, barcos soviéticos se acercaban a la isla de Cuba armados con misiles, y la flota americana, si se acercaba lo suficiente, pues tenía orden de interceptarlos y abordarlos. Bueno, aunque si no lo sabéis, interceptar un barco sin el permiso del país que tiene la bandera es un acto de guerra, y si lo hubieran hecho, pues hubiera sido un acto de guerra y probablemente hubiera empezado la Tercera Guerra Mundial. Entonces, durante esos 13 días, los barcos soviéticos se acercaban a la isla de Cuba y el mundo pues observaba ansioso si iba a haber guerra o no. Esto era una medida intermedia del presidente Kennedy que no implicaba ni bombardear la isla, pero al mismo tiempo tampoco cedía. Bueno, el caso es que después de llevar a cabo negociaciones bajo la mesa, ¿vale?, también en el marco de Naciones Unidas, pero sobre todo bajo la mesa, al final hubo un acuerdo informal mediante el cual los barcos soviéticos se retiraban, y al mismo tiempo, unos meses después, los Estados Unidos retiraría los misiles nucleares que tenían en Turquía. Era una especie de empate, pero este acuerdo se negoció bajo la mesa y no fue público. Entonces, no fueron los 13 días que conmovieron al mundo, hubo muchísima tensión, y a partir de aquí, luego después, se instaló el teléfono rojo entre Moscú y Washington para impedir que un incidente de este estilo causara la Tercera Guerra Mundial. Bueno, eso fue la crisis más relevante de Kennedy, y en estos momentos pues Kennedy actuó de forma moderada al mismo tiempo que enérgica y la gestionó relativamente bien. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la administración Kennedy se tenía que enfrentar con otro de los problemas que era un problema crónico en Estados Unidos, que era la situación de los derechos civiles y la situación de la minoría afroamericana. Entonces, en estos momentos, Martin Luther King, el famoso pastor protestante, tenía mucha fama, había muchas protestas, la segregación pública se cometía cada vez más,
¿vale? Y además se había convertido este movimiento por los derechos civiles en un movimiento transversal, es decir, que más y más gente se unía a él, no solamente afroamericanos, sino de otras religiones, blancos, caucásicos, asiáticos. Y luego después este movimiento por los derechos civiles también tiene una versión más radical. Había algunos activistas como Malcolm X, ¿no?, que apostaban por una vía pues más de combate, de confrontación. Bueno, es una época constante donde había manifestaciones, peleas con la policía, incidentes varios, ¿vale? Es una zona de tensión, es una época de tensión en los Estados Unidos. Y luego esto fue después de la administración Kennedy, pero la famosa marcha sobre Washington tiene lugar en esta época. Estaba claro que el movimiento, el espíritu de los tiempos en los Estados Unidos era acabar con la segregación. Aquí está el reverendo Martin Luther King, donde pronunció el famoso discurso, pues tengo un sueño, ¿no?, donde los chicos blancos convivan con los chicos de Alabama. Entonces es un tipo de movimiento absolutamente que, pues que unificó a toda la sociedad americana o a la mayor parte de ella, aunque todavía había un grupo de gente que apostaba por la segregación. Bueno, aquí se pone una imagen transversal de diferentes tipos de orígenes étnicos, religiones, etcétera. Entonces el movimiento está alcanzando su punto máximo durante estos momentos. Aquí está Malcolm X, ¿no?, que fue como Martin Luther King, lamentablemente asesinado unos años más tarde. Y aquí está Kennedy. Bueno, Kennedy, como se ha visto en las fechas, pues su administración duró muy poquito, porque en el 63, en Dallas, en Texas, en uno de los paseos presidenciales en coche, pues fue asesinado por un francotirador en circunstancias misteriosas, aunque luego, bueno, la comisión Warren que lo investigó, pues concluyó que había sido un acto aislado. Entonces el presidente Kennedy fue asesinado. Y el presidente Kennedy asesinado, bueno, las imágenes como vieron al mundo, su esposa traumatizada, los niños en el entierro en Arlington. Entonces, el siguiente presidente que llegó al poder, su vicepresidente, fue el Lyndon B. Johnson. ¿Vale? Entonces, el siguiente presidente, Lyndon B. Johnson, era mucho menos carismático que Kennedy, pero era muy bueno en el Senado y era capaz de pasar leyes. Entonces, Lyndon B. Johnson tenía básicamente un gran proyecto que le llaman la Gran Sociedad, que básicamente era una especie de estado de bienestar para los Estados Unidos, que era su gran proyecto como correspondía al Partido Demócrata. Sin embargo, Johnson apostó por implicarse en el conflicto del Vietnam. Entonces, este conflicto del Vietnam era un conflicto entre el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. El norte era comunista y el sur capitalista, y Kennedy ya había enviado asesores, pero Lyndon B. Johnson apostó por enviar soldados y por hacer la escalada. Entonces, esto al final supuso que 500.000 de soldados estadounidenses fueran a Vietnam del Sur a combatir contra la guerrilla comunista y contra el ejército de Vietnam del Norte. Vale, entonces, esto fue un lío monumental, conllevó un coste terrible en materiales humanos. Por supuesto, el coste fue mucho más grande para los vietnamitas, porque las bajas materiales y humanas para ellos fueron terribles, pero también para los Estados Unidos, y empezaron a llegar bolsas de cadáveres, y los gastos del conflicto empezaron a subir. Lyndon B. Johnson tenía que apostar entre su programa social, la Gran Sociedad, o la Guerra del Vietnam. Lamentablemente, pues la Guerra del Vietnam impidió que pudiera llevar a cabo su Gran Sociedad. Pues son imágenes icónicas del Vietnam. Teóricamente, el ejército de Estados Unidos era el más avanzado del planeta, y lo era, tenía muchísimos más medios, más potencia de fuego, pero la potencia de fuego no pudo hacer nada contra un enemigo que era muy duro y que estaba acostumbrado a pelear en un entorno que era el suyo y que además no quería ceder. Estas imágenes son icónicas. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur son zonas muy hostiles. Los americanos, los estadounidenses y el ejército de Vietnam del Sur, pues no podían acabar con la guerrilla, y como he comentado, pues el conflicto pues escaló y el número de muertos subió y subió. Bueno, entonces, ¿por qué Lyndon B. Johnson intervino en Vietnam? Pues desde su administración se utilizó la teoría del dominó, es decir, que si una ficha del dominó cae, luego caerá otra, luego caerá otra y caerá otra. Es decir, si Vietnam del Sur caería, luego se convertiría en comunista Camboya, luego Vietnam, luego Tailandia, luego el resto de países asiáticos. Entonces, para impedir el efecto dominó, es una teoría un poco absurda, pero bueno, es lo que defendían, pues argumentaron la escalada en Vietnam, que había que ir a ayudar. Bueno, fue una muy mala idea, que además se vio exacerbada porque la gente que iba a Vietnam a pelear normalmente no eran blancos, sino que eran afroamericanos y latinos. ¿Vale? La gente que fue a Vietnam a pelear normalmente eran de las clases más humildes, aunque esto no es del todo cierto. Martin Luther King y Malcolm X fueron asesinados, y bueno, al final, en el 68, el presidente Johnson era absolutamente impopular, que fue uno de los pocos que ni siquiera se molestó en presentarse a las reelecciones, porque no tenía ninguna posibilidad de ganarlo. En parte, su impopularidad viene por la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet fue una ofensiva que llevó el ejército vietnamita en el 68,
que dio imágenes que dieron la vuelta al mundo. Entonces, la imagen de pues, un oficial de Vietnam del Sur asesinando a un Vietnam o un miembro del Vietcong, de la guerrilla. ¿Vale? La foto está un poquito, es icónica. Los heridos, los muertos, ¿vale? Esta foto de la niña afectada por el napalm se hizo famosísima como símbolo de los horrores de la guerra. La guerra del Vietnam es una de las primeras en las cuales la prensa empezó a enviar imágenes, ¿vale?, a los Estados Unidos, y la gente empezó a saber lo que pasaba en la guerra. No era una versión edulcorada como la Segunda Guerra Mundial, donde no aparecían los muertos, sino que en la guerra del Vietnam la prensa tuvo un papel fundamental. Entonces, no es que perdieran los Estados Unidos, pero el movimiento pacifista cogió tanta fuerza en el país, los americanos estaban tan hastiados, no querían pelear en la guerra, así que optaron por la retirada. Nixon llegó a la presidencia, ¿vale?, con la promesa de acabar con la guerra del Vietnam, que lo harían 4 años más tarde. Esto también es una imagen icónica del movimiento pacifista que protestaba a los estudiantes universitarios. Fue una época convulsa. La guerra del Vietnam fue un avispero en el cual se metió Estados Unidos y el cual tardaría bastante en salir. Bueno, hemos visto lo que pasó en Estados Unidos, que tenemos la administración Kennedy, luego después Johnson y el fracaso de la gran sociedad, y luego el avispero del Vietnam. ¿Y qué pasó en la Unión Soviética? En la Unión Soviética, voy a ser mucho más breve, tenemos a Khrushchev. Entonces, en la Unión Soviética, al ser una dictadura, había mucho menos debate político público, y las tensiones que sí que las había no estaban en la esfera pública, como en Estados Unidos, sino que estaban en la esfera internacional y también dentro del partido. Khrushchev, a pesar de que presumía de apostar por la coexistencia pacífica, obviamente no dejaba escapar a los suyos, envió a los tanques a Hungría en el 56, promocionó el crecimiento económico. La Unión Soviética mejoró económicamente en estos años, aunque no tanto como los Estados Unidos. Hay alguna pifia ecológica que todavía se recuerda, como la del Mar de Aral, donde el Khrushchev, un enamorado de la agricultura, intentó que se cultivara algodón y eso conllevó que el mar se secara. Y bueno, la idea es que Khrushchev era una persona energética, carismática a su manera, pero muy energética, que no gustaba a los miembros del partido. Dentro del Politburó, dentro del Partido Comunista, no gustaba. Por ejemplo, en el caso de Cuba, la idea de enviar misiles a la isla de Cuba por sorpresa y en secreto fue considerado dentro del partido como una maniobra extremadamente arriesgada, y por eso era muy impopular. Entonces llegó un momento en el 64 donde hubo un golpe de Estado, golpe de Estado interno. Los miembros del partido, por sorpresa, depusieron a Khrushchev, no le ejecutaron, es uno de los avances en la Unión Soviética, lo apartaron del poder y lo condenaron un poco al ostracismo el resto de su vida. Y llegó a la Secretaría General Leonidas Brezhnev, un carácter más afable, más diplomático, menos personalista y sobre todo que ponía en menos problemas a la nomenclatura, a la inteligencia, a los miembros del partido que dirigían el país. Brezhnev empezaría una nueva etapa que se conoce como la distensión, ¿vale?, donde se firman acuerdos de reducción de armas, pero Brezhnev lo que no pudo es acabar con el estancamiento económico de la Unión Soviética, aunque sí tuvo más contentos a la nomenclatura. Ahora veremos alguna imagen. Bueno, aquí está Khrushchev en los Estados Unidos, no le dejaron ir a Disney, ¿no? Pero entonces Khrushchev era una persona mucho más energética y, bueno, no era Stalin, ciertamente. Aquí está discutiendo con Kennedy, si no me equivoco, esta foto es de la conferencia de Viena del 61. Aquí está un poco como mirando con condescendencia al joven presidente estadounidense. Aquí está una de las fotos icónicas de la pifia del Mar de Aral, donde se conservan los barcos de pesca que ya no pescan, obviamente. Una imagen de satélite del Mar de Aral, lo que era y lo que es, ¿no? Eso es producto del cultivo de algodón, del proyecto. Y luego aquí tenemos una fotografía del nuevo secretario general, Leonidas Brezhnev, ¿no?, que comenzó en el 64 y gobernaría muchos años. Pues bueno, con esto espero haber explicado los años en que se jugó peligrosamente con fuego de la Guerra Fría o la Guerra Fría intermedia.